Más adelante en KTVB en español, al sur de Idaho, recuperan el cuerpo de un joven quien se encontraba en peligro en una presa de agua. Le tenemos esos detalles. Y ayer fue el día de trabajo. La comunidad nos cuenta cómo celebraron y honraron el día. Y empezamos el mes de septiembre ardiendo con temperaturas calientes, pero llegan cambios al tiempo y les daré esos detalles en solo minutos. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Muy buenas tardes, y yo soy Brenda Rodríguez y es un placer saludarles. Gracias por sintonizar su noticiero local KTVB en español. Empezamos con esto. La policía de Kuna halló el cuerpo de una mujer en el arroyo Indian. El lunes fue por la noche. Las autoridades respondieron a una llamada donde solicitaban ayuda en el arroyo. Horas después, de la oficina del alguacil del condado de Ada afirmó que habían encontrado el cuerpo de una mujer. La policía afirmaron que no se trata de un acto ilícito. Por el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima ni lo que provocó su muerte. En otro caso, al sur de Idaho, la oficina del alguacil del condado de Twin Falls respondió a un reporte de una persona que se encontraba ahogado en el agua. Esto pasó el domingo por la noche. El equipo de búsqueda y rescate utilizó tecnología avanzada para encontrar al joven de 19 años. La identidad y el estado en lo que se encontraba el joven se desconoce en este momento. La oficina del alguacil pide a la comunidad mantener en sus pensamientos a la familia y amigos del joven. Continuamos con nuestra cobertura de incendios. El lunes por la tarde se reportó un fuego 8 millas al sur de Boise. La buena noticia es que ya está contenido. Según la Oficina de Administraciones de Tierras, los bomberos respondieron al incendio Stan. El fuego consumió alrededor de 67 acres cerca del camino Pleasant Valley. Las autoridades informaron que esperan contenerlo en su totalidad el día de hoy. Lo último que se ha reportado del incendio Rock cerca de Tamarack, a 5 millas del suroeste de Donnelly, es que las llamas han consumido casi 2.800 acres, pero afortunadamente los bomberos han logrado contenerlo a un 74%. El fuego fue provocado por un rayo al inicio de este mes y por el momento no se ha reportado ningún daño de estructuras. En su pantalla pueden ver usted el panorama de lo que septiembre podría traer a cuanto a los incendios forestales. Nuevos datos del Centro Nacional Interagencial de Incendios muestran que el riesgo aumentó más de lo normal en el suroeste de Idaho. Y no es solo aquí, gran parte del norte de Nevada enfrenta la misma amenaza. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Y continuando con ese tema de los incendios, hemos comenzado el mes de septiembre seco y con bastante calor, y eso también es que sube el riesgo de incendios también, con lo que hemos visto los últimos días por una cresta de alta presión que nos ha traído estas imágenes a nuestro satélite y radar. Ahora, esperamos ver unas posibilidades de lluvia y tormenta cerca de la frontera y de Idaho y de Nevada, con un sistema que empieza a debilitar esta cresta, donde vamos a ver que las temperaturas empiezan a bajarse un poco ya que lleguemos más cerca al miércoles y hacia el jueves. Y ya después esperemos este sistema de baja presión que vamos a ver que llega desde el Pacífico, que llega y nos viene a traer temperaturas más frescas, más estacionales, y también vamos a ver una posibilidad en ciertos lugares, especialmente en el Valle Mágico, con esa lluvia llegando hacia el fin de semana. Pero aquí vamos a notar que ya llegando ese sistema el fin de semana bajan las temperaturas de los 90s hacia los 80s aquí el sábado y el domingo, y es posible que se extiendan esas temperaturas y bajen un poquito más a llegar a la semana que viene. Y aquí estamos viendo las posibilidades de lluvia en el Valle de Tesoro. Llegan un poco para el sábado, el domingo y el lunes. No es probable que llegue bastante, pero sí está la posibilidad que lleguen tormentas y lluvias por la tarde, el sábado, el domingo y hacia el lunes. Y aquí vamos a ver que por las montañas también se ve que incrementan esas posibilidades para el sábado, y se ve que y más empieza
empieza a incrementarse cuando vemos a lugares en el Valle Mágico, que es posible llegar hacia la tarde y por la noche, así con esa lluvia llegando hacia el sábado. Pero viendo el pronóstico extendido, vamos a ver que las temperaturas se mantienen cálidos ya que lleguemos hacia el jueves, pero empiezan a bajarse un poco y vamos a ver un poco más de esas nubes a partir del miércoles, y vamos a ver que eso continúa hacia el fin de semana y la semana que viene. Y aquí se ven las temperaturas que bajan de los altos 90s hacia los bajos 80s ya que lleguemos hacia el lunes. Gracias, Héctor. El día de ayer se celebró el Día de Trabajo. Esto reunió a varias familias del Valle del Tesoro y con las temperaturas a casi 90 grados. El agua fue el destino para muchos y nuestro periodista Richard Rodríguez habló con la comunidad. Escuchemos. Vinimos a disfrutar del día bonito. Y aquí estamos just gonna float the river. Solamente es relajarse y tener un buen tiempo con tu familia o tus amigos. Es bien divertido. Siente bien. Todo el tiempo estoy trabajando, no tengo tiempo para mi familia y siento mal para eso porque están jóvenes y quiere el papá en casa y jugar con ellos, y es perfect opportunity para hacerlo aquí a Indian Creek Plaza. Me siento contenta que agarré este día para disfrutarlos, para sacarlos un ratito y tener más tiempo con ellos. You hit it right here. He's shy. Okay, you hit it. I got it. I got some other ones too now. Venimos a disfrutar un ratito, la verdad, del agua, con ese calor, que estamos casi a 96, casi pegando a las 100. Y la verdad es un lugar muy a gusto. Porque, bueno, es un lugar grandísimo. ¿Cuántas horas van a quedar aquí? Ush, ¿a qué hora cierran? Hasta que nos corran. Sí, hasta que nos hartemos. La verdad. 1, 2, 3. Y bueno, después de un fin de semana festivo, también fue el fin de la temporada de flotación en el río Boise. Nuestra reportera Gabriela López nos tiene un informe completo de lo que se vio esta temporada y reacciones de la comunidad. Adelante, Gabriela. Brenda, muy buenas tardes. Y bueno, la temporada de flotación se mantuvo por 73 días desde que dio comienzo el 20 de junio y según las autoridades del condado de Ada, este año más de 150,000 personas flotaron el río de Boise. Aquí les presento el informe. Flotar el río de Boise se ha convertido en una tradición para muchos de los habitantes de Idaho. Nos divertimos mucho y nos relajamos, entonces nos gusta mucho venir. El ambiente está chido. Muy relax. Esmeralda y Natalie viajan desde Nampa y forman parte de las más de 150,000 personas que flotaron el tramo del río de Boise en el 2025, el cual consiste de 6 millas empezando en el Parque Barber y terminando en el Parque Ann Morrison. Aunque muchos ya cuentan con equipos de flotaje, el parque también cuenta con servicios de rentas. Este año, los reportes, según el Departamento de Parques y Vías Fluviales del Condado de Ada, señalaron que 11,000 lanchas inflables, 1,000 canoas y 10,500 flotadores se alquilaron. El parque también ofrece servicios de transporte y se registró que más de 47,000 personas usaron el autobús que conecta ambos parques. Esta temporada de flotación se registró como una de las más frescas en 15 años y de acuerdo con el Centro Nacional Meteorológico, la temperatura promedio durante la temporada fue de 89. Comparado al 2024, disminuyó 3 grados. Aún siendo el último fin de semana, muchos aseguraron que el ambiente era contrario a lo que esperaban. Pensé que iba a haber más gente porque hoy es el último día, pero no hay tanta gente. La actividad ha llegado a ser una de las que no puede faltar en su lista de verano. Yo voy a volver a venir. Es el primer año que lo hago y sí me gustó mucho. El director del Departamento de Parques y Vías Fluviales del Condado de Ada dijo que en un comunicado que las cifras de este año señalan que esta actividad sigue siendo popular y una de las favoritas en todo el estado. ¿Has ido a flotar?
No, la verdad no, pero espero y el otro año unirme a ese gran montón de gente que va cada año y pues disfrutar de esta actividad. Sí, bueno, gracias por ese reportaje. Y la primera semana de fútbol americano universitario ya es historia y hemos hablado sobre la dura derrota de los Boise State Broncos el pasado jueves, pero ahora vamos a ver cómo planean ellos recuperarse, pero primero echemos un vistazo a los otros equipos de fútbol de Idaho y empezamos con la Universidad de Idaho. El capítulo 93 de la histórica batalla del Palouse, una de las rivalidades más antiguas y feroces del noreste, Washington State llegaba como favoritos por más de 13 puntos, pero los récords y las clasificaciones se pierden cuando estos dos se enfrentan y este fue un partido muy reñido desde el principio. Ambas defensas se presentaron y dieron lo mejor de sí en una batalla reñida. El pase del touchdown de Jackson Porter a Joshua Meredith fue la única anotación de la primera mitad y los Cougs sumaron un gol de campo tras recuperar un balón suelto en el tercer cuarto. La defensa de Idaho respondió con una pérdida del balón, preparando un gol de campo tardío. Al final, Washington State se alzó con la victoria por 13-10, pero la defensa de los Vandals fue dominante, forzando 5-3 y fuera limitado a los Cougs a solo 3 yardas terrestres en todo ese partido. Y recuerden, los Cougars pagaron a los Vandals $625,000 para programar ese partido y Idaho regresa a la acción el sábado en el Kimby Field contra St. Thomas en Minnesota. Y ahora nos vamos al sur de Idaho, en Jerome, donde los equipos masculinos y femeninos de fútbol del colegio de Southern Idaho están entrenando en un campo nuevo porque el Parque Founders en Jerome está a tan solo 13 millas de la institución. El programa de fútbol de CSI comenzó el año pasado. Durante ese año, ambos equipos jugaron en la preparatoria de Jerome y de acuerdo a uno de los entrenadores, aunque las condiciones del campo eran excelentes, nunca se sintió como en casa. Y realmente tuvimos peor récord en casa que fuera de casa el año pasado y como un demuestro que realmente no era un hogar nuestro. Siempre lo digo, como vestuario y el campo de casa es como donde pertenece el alma del equipo. Muchos equipos ganan o pierden por espíritu, por tener el alma del equipo. El equipo femenino inauguró el campo con una victoria de 2-1 contra Casper College. Tanto el equipo masculino como el femenino regresan a casa este sábado. Y para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español y no se olvide de seguirnos en nuestra página de Facebook, KTVB en español.